Amigo, como siempre, un gusto tener en Tu Salud Informa a la doctora Yaritza López Robledo. Ella es psicóloga clínica certificada en el área de psicología forense. Doctora López, bienvenida como siempre. ¿Cómo está? Saludos, muy bien y un gusto nuevamente estar por acá en el programa. Ya la extrañamos un poco en nuestras pantallas. Qué bueno tenerla nuevamente. Doctora, me gustaría que nos centráramos en un tema que yo creo que a veces no se entiende bien el significado de la palabra psicosis. Quizás estamos más familiarizados con el término de esquizofrenia, algunas personas pues lo han oído con más frecuencia, pero la esquizofrenia no es el único tipo de psicosis, ¿verdad? Así que me gustaría que comenzáramos por definir lo que es una psicosis. Claro que sí. La psicosis viene siendo más bien como esta sombrilla amplia que cubre distintos síntomas que generalmente se relacionan con que la persona de alguna manera pierde el contacto con la realidad y tiende a experimentar unos síntomas que pueden ser varios, pero muchas veces, generalmente, ¿verdad? Se asocia con alucinaciones, delirios o con conducta que de alguna manera no es la esperada para la edad de la persona. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de alucinaciones, estas pueden ocurrir en las 5 esferas sensoriales. La persona puede ver cosas que otra gente a su alrededor no ve, puede escuchar voces o sonidos que otras personas a su alrededor no escuchan, puede tener incluso experiencias olfativas o leer cosas que realmente no están allí. Y así sucesivamente con cada uno de los sentidos. Y de igual manera están los delirios, donde la persona, por ejemplo, uno de los más comunes, se siente perseguida o tiene esta idea fija de que otras personas a su alrededor le quieren hacer daño cuando no hay evidencia, ¿verdad? O razón para justificar que eso esté ocurriendo. Así que sí, dentro de lo que es psicosis podemos hablar de una cantidad de síntomas variados que generalmente se asocian a esto, esta pérdida de contacto como tal con la realidad. Doctora, ¿hay una edad en la que más frecuentemente se pueda presentar estos cuadros? Pues sí, los síntomas como tal en general de psicosis se pueden presentar desde niños, en adolescentes, pero la edad en la que generalmente, como se dice, debuta el diagnóstico, si se trata de una esquizofrenia o de otro trastorno de psicosis, generalmente es en la adultez temprana. Así que de los veintitantos tempranos a los veintitantos largos, más o menos es cuando típicamente se llega al diagnóstico. Porque como tú bien decías, la psicosis se puede presentar en otros cuadros clínicos. Por ejemplo, podemos tener una persona con una depresión mayor y que en unos periodos de crisis experimente escuchar voces y puede tener psicosis dentro de su depresión severa. Tenemos otros trastornos que a lo mejor no cumplen todo lo que es una esquizofrenia, pero se presentan en un periodo más corto de tiempo y entonces tienen otros nombres, como un trastorno esquizofreniforme, por ejemplo. Sin embargo, en términos de edad, para llegar al diagnóstico, aunque se pueden presentar algunos síntomas desde temprano en la juventud, es en la adultez temprana cuando mayormente se tiende a dar el cuadro completo de las condiciones como tal de psicosis. Doctor, usted habló de la definición, lo primero que dijo para definir psicosis fue que la persona estaba fuera de la realidad. Eso Sí. significa que está viviendo su propio mundo, cuando habló de los síntomas de delirio, por ejemplo, de persecución, la persona está convencida de que la están persiguiendo realmente. Y me imagino que eso hace Exacto. que actúe en función de su convicción. Y eso me hizo pensar definitivamente el funcionamiento, la adaptación social, familiar, amistades, trabajar, estudiar, debe serse muy complicado en estos casos, ¿verdad? Es muy complejo, claro que sí, pues, y sobre todo cuando las personas cercanas al paciente que tiene el diagnóstico no entienden, no conocen cómo se manifiesta esta condición, y más aún si el paciente no entra en un tratamiento que muchas veces es un tratamiento farmacológico con un psiquiatra, con un médico. Si no entra en un tratamiento y esos síntomas no están estables, es sumamente difícil y un reto, tanto para el paciente como para la familia, sobrellevar, ¿verdad? Lo que es una familia, el trabajo, es bien cuesta arriba. Estaba pensando justamente también en ese aspecto, doctora, porque, bueno, la familia, a veces entiendo que estos son cuadros que pueden ser
crónico. La esquizofrenia podríamos considerar que se tiene cura o es un cuadro que va a acompañar a la persona el resto de su vida. Y generalmente es un diagnóstico que dura a lo largo de la vida y que nuevamente puede mantenerse estable y controlado con un tratamiento adecuado. Ahora, me imagino que eso también es un reto, porque estaba pensando justamente en la familia. Estamos hablando de que el paciente quizás le va a ser difícil adaptarse a diferentes escenarios de vida, independiente incluso, ¿no? Poder tener una propia familia o hacerse independiente, trabajar, estudiar. Pero entonces, eso significa que va a estar más quizás al cuidado de la familia El- y podemos estar hablando de personas de 30, 40, 50 años en esta situación, ¿cierto? Es Eso es complicado. La así. familia es- Eso es así. Precisamente por eso que estás mencionando ahora, Julio, es que dentro del tratamiento ideal, óptimo para un paciente con psicosis, generalmente no solamente se recomienda que visite a su médico psiquiatra, incluso a su psicólogo para la terapia, sino también que reciba asistencia familiar. Esos cuidadores que están pendientes del paciente, es sumamente importante que tengan esa asistencia, esas destrezas, estrategias que le ayuden a manejar al paciente de la forma más efectiva posible. Eso va a ayudar a canalizar las situaciones de riesgo, por ejemplo, los retos que se pueden enfrentar como familia, pues tienen más herramientas, vamos a decirlo de alguna manera, cuando el tratamiento es complementario e incluye las destrezas que la familia y el apoyo que definitivamente tiene que recibir la familia además del paciente. Estaba pensando, doctora, en que hace algún tiempo yo leía del tema de estigma, es decir, de cuando rechazan a las personas por alguna situación. Y justamente en el caso de las esquizofrenias, muchas personas que trabajan en esta área coinciden en que es uno de las condiciones de salud o las condiciones que puede tener en general una persona que producen más estigma social. Y esto es una cosa que todavía complica más para la familia, para el propio paciente. Eh, es difícil este tema, doctora, de estos Sí. trastornos severos, ¿no? Es complejo porque comenzamos primero con entender. Muchas veces por desconocimiento no comprendemos lo que implica la condición, así que juzgamos porque entendemos que la persona o no pone de su parte o no coopera. Entonces es un reto, porque si no se comprende que la condición tiene unas bases neurológicas, biológicas, químicas, donde la persona no necesariamente tiene control de sus acciones muchas veces, pues probablemente tendemos entonces a juzgar y el estigma es mayor. Exactamente. La parte de la colaboración del paciente aquí puede ser a veces cero, ¿no? Así que, Así mismo doctora, es. qué importante este tipo de temas. Tenemos que seguir conversándolo y, por supuesto, eso significa que la queremos más veces acá en el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Yaritza López Robledo, psicóloga clínica certificada en el área de psicología forense. Hasta una próxima ocasión. Saludos.